por favor. Este recorte fue un recorte general, donde se toman en cuenta todos los factores, no solamente el petrolero, porque tenemos que tomar en cuenta que pues tenemos una deuda externa en dólares que automáticamente creció en pesos con la devaluación, y por lo tanto el costo financiero, que también es un gasto, pues nos abre un boquete. Pero además tenemos expectativas, como ustedes decían, inciertas sobre la evolución del PIB, que a su vez determina muchas otras variables que están en función del PIB, como es la inversión, como es el consumo, etcétera, que los ingresos tributarios, que Hacienda, como manejador de las finanzas públicas, ingresos, gastos, deuda, pues tiene que considerar y tomar en cuenta todo el panorama, es decir, todos los efectos, y no centrarnos solamente en un efecto, por muy importante que sea. Y eso es lo que da resultado estos ajustes preventivos, porque en un mundo incierto como el que vivimos, pues ciertamente no podemos hacer tiros de precisión, ni tampoco pues dejar que nos alcance la crisis. Si podemos prevenirlo, pues qué bueno. Siempre es mucho más fácil aumentar el gasto que recortarlo. Es que yo le apuesto a eso, mi querido, estimado Jaguarundi, presidente. Yo también, y como también le apuesto a eso, pues conviene poner esto en su debida perspectiva. Este es un debate que se dio desde que nacimos como nación. Primero, si era una cámara o dos cámaras, si era un poder o tres poderes, y si eran tres poderes, ¿cuál era el grado de fortaleza del Ejecutivo? Porque había quienes decían, no, pues que sea uno, entonces no, que sean dos, no, que sea un triunvirato, y son dos cámaras, pues no, que sea uno, no, que sean dos, y fuimos dos, y luego fuimos una. Y en cuanto al gasto, pues primero la discusión era, ¿primero el gasto o primero el ingreso? Finalmente caímos en la fórmula que hoy conocemos de que primero el ingreso y luego es el gasto, que es la más cercana al sentido común. Puede no serlo al sentido político, pero es la que tenemos. Y nos quedamos con que nomás una Cámara, la Cámara de Diputados, se encarga de los egresos, y a la Cámara de Senadores pues le dejaron nomás los ingresos, pero diputados ve ingresos y egresos. Y a nosotros nos compensaron con, bueno, ustedes son corresponsables de la política exterior, y por eso tenemos un instituto que está especializado en política internacional, y es un instituto muy bueno, muy capaz, el Instituto Gilberto Bosque. Pero también había esta demanda de necesitamos capacidad técnica. Bueno, pues creamos el Instituto Belisario Domínguez. Pero resulta que el Belisario Domínguez se volvió una cuota de los partidos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues lo que le interesa a cada partido. Porque no es solamente crear la institución, sino crear un servicio civil de carrera que esté al margen de las voluptuosidades o volatilidades políticas. Por ejemplo, ya que el Jaguarundi usó el ejemplo de Coneval. Coneval, pues queríamos un instituto que se encargara de eso, que fuera independiente, que fuera desconcentrado, que tuviera patrimonio propio, que tuviera personalidad jurídica, que tuviera autonomía. Y ya lleva muchos años. Y saca un boletín de prensa. Y un instituto que se ha dedicado muchos años a ver la pobreza no puede sacar una frase como esta. La primera frase, se la leo textualmente. Entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza subió de tal a tal. Si yo fuera un lego en el tema, pues puedo hablar de pobreza así nomás. Pero alguien que se dedica a la pobreza sabe que hay pobreza extrema,
O sea, hay que pobreza alimentaria, pobreza educativa, pobreza de salud, pobreza de vivienda, lo que llaman pobreza multifactorial, y todavía añaden una pobreza que miden por los sueldos y salarios. ¿Cómo evoluciona la masa salarial? Bueno, habiendo todas estas distinciones de pobreza, un instituto que se dedique a eso, ¿saca una nota diciendo la pobreza es esta? No. Aquí hay un problema muy grave de capacidad técnica, porque un técnico dedicado a la pobreza no puede sacar una frase como esa. Es como si yo hablara del gasto. Pues, ¿a qué gasto te refieres? ¿Gasto público o gasto privado? No, pues al gasto público, obviamente. Bueno, ¿gasto programable o gasto no programable? Bueno, pues obviamente al gasto programable. ¿Y lo quieres por ramos, lo quieres por funciones, lo quieres por programas? ¿Cómo lo quieres? Pues por funciones. Bueno, pues el gasto social, el gasto de inversión, el gasto corriente. Oye, ¿y el otro qué es? El no programable. Pues hay que tomarlo en cuenta, porque a veces con un porcentaje muy amplio del gasto, y el gasto no programable son participaciones de estados o municipios, no por eso no es importante, ¿eh? Porque nos centramos en el gasto programable, pues hacemos a un lado participación de estados y municipios y costo financiero, como si no tuviéramos una deuda que es más del 40% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, así como un experto en gasto no puede hablar así nomás del gasto, un experto en pobreza no puede hablar nomás de pobreza. Y aquí tenemos el punto fundamental. No es tanto la institución, porque sí tenemos instituciones. El problema es quién va a estar en estas instituciones. Y tenemos que poner en la ley que sea servicio civil de carrera, y poner los perfiles, y poner los exámenes que deben de pasar. A estos señores yo no los pasaría. Es un señor que habla de pobreza en general. Cuando se dedican a la pobreza, pues es como si yo hablara del gasto en general cuando me dedico al gasto. O si aquí nuestro amigo Farfán nos hablara nomás del gasto y del gasto y del gasto, hasta que alguien le preguntara, oye, ¿qué es gasto público? ¿Es gasto privado? Como alguien hable de la deuda, como, pues es deuda pública, es deuda privada, es deuda en moneda extranjera, es deuda en moneda nacional, es deuda interna, es deuda externa, pues hay muchas variantes de deuda de corto plazo, es deuda de mediano. No podemos hablar nomás de deuda, como no podemos hablar solamente de gasto, ni podemos hablar solamente de ingresos. Ingresos, pues obviamente son los tributarios. ¿Y qué son? Impuestos, productos, aprovechamientos, multas. Bueno, pues déjame ver. Pues el experto en finanzas públicas tiene que saber qué tipo de ingresos, qué tipo de gasto, qué tipo de deuda. Y ese es el tema. No solamente tener la institución, sino tener los perfiles adecuados que estén al margen de cuotas y al margen de lo que Zagrebelsky llama el derecho dúctil. O sea, las leyes cambian conforme cambia la composición de los congresos. Vamos a tener también instituciones dúctiles, porque las instituciones vienen de las leyes. Tenemos un derecho dúctil, pues vamos a tener instituciones dúctiles, maleables, cambiantes, volátiles, o lo que es lo mismo, que nos hagamos estas preguntas que nos estamos haciendo. Muchas gracias.